La mayoría de ustedes probablemente nunca han oído hablar de Peter Steele, izquierda, que falleció el mes pasado a la edad de 48 desde la insuficiencia cardíaca. Steele era el bajista y cantante del tipo de banda O Negative, un grupo popular en la década de 1990 que estaba a la vanguardia de la emergente escena musical gótico y la cultura, ya sabes, todos esos adolescentes refunfuñaran autocompasivos que tiñen el pelo negro y tratar de parecerse a los vampiros. A pesar de Type O Negative, como una banda de nicho, nunca alcanzó un verdadero atractivo popular mercado de masas, lo hicieron sostener una fuerte subterráneo tras lo largo de los años 90 y en el nuevo milenio. Steele estableció el grupo aparte por su inquietante, la voz de barítono en una edad en que la mayoría de las bandas de goth/metal buscaban cantantes masculinos que podrían hacer alto o soprano. El intento de sonar como gótico como sea posible, la música de la banda ofrece a menudo órganos de iglesia y coros, así como, los ritmos lentos, espeluznantes pensar tema musical de la familia de Adam. Steele tenía un estilo de vida típico de estrella de rock, lucha contra la depresión, el abuso de drogas y el alcoholismo que finalmente se descarrilaron su carrera musical y le hizo un ácido por mediados de los años 2000. El mes pasado falleció de un repentino ataque al corazón a la edad de 48. ¿Por qué es esta noticia? ¿Una estrella de rock muere antes de su edad? ¿Es esta sorprendente para alguien que retozaba en lo oculto, y el ateísmo profesado, se regocijó vampiros como modelos de conducta y cantada sobre el sacrilegio, la fornicación y la demonología? Recuerdo escuchar Type O Negative cuando tenía 14 años, y esta música sin duda me tiene interesado e involucrado en la espiritualidad oculta, que incluso tenía una breve fase de vampiro que afortunadamente resultó muy temporal. ¿Cuántos otros jóvenes fueron atraídos a lo oculto a través de este tipo de música que exalta a los vampiros y todo lo oscuro? ¿Y por qué estoy tocando el tema en mi blog? Debido a que poco antes de su muerte, Peter Steele se convirtió al cristianismo e incluso afirma que es un católico romano. Entró en programas de entrevistas, habla acerca de cómo Dios tiene un plan para todo el mundo y señaló que una cosa que le ayudó a traer al cristianismo fue la convicción de que tenía que haber algo de justicia en la vida más allá de este mundo. En sus propias palabras, que alguien como Stalin o Hitler simplemente no podía terminar en el mismo lugar que Mother Teresa. Este cambio repentino horrorizó a sus fans, que pensaban que había vendido, y los cristianos que estaban sorprendidos. Recuerda una vez más que nadie está más allá de la gracia de Dios. La suya fue sin duda la conversión más inesperada, ya que la conversión de guitarrista Brian A. Welch 2005. Desafortunadamente, a diferencia de Welch, Steele murió muy poco después de anunciar su conversión. No sé si alguna vez Peter Steele pero a qué bautizado, ni qué tan cierto era su unión con la iglesia, cuando afirma que es un católico romano. Tal vez estaba en el proceso de membresía formal, tal vez aún no había llegado a esa etapa. No me sorprende que alguien en la escena gótico debería haber convertido al catolicismo en lugar de calvinismo o algún protestantismo no confesional. Un aspecto interesante de la cultura vampírica gótico entre los jóvenes es el grado en que se hace uso de símbolos religiosos católicos y sacramentales. Obviamente, esto es el uso de una forma sacrílega o ilícito, pero todavía está presente. Cuando uno hace modelos de vampiros, hay un tipo de economía sacramental negativo que entra en juego, agua santa, por el vampiro, como algo que es perjudicial en lugar de bendita. Una cruz, que tiene la misma función, aunque a veces los niños usarán decorativos cruces gótico. Incluso una forma pervertida de la cena del Señor, en la que se sustituye el banquete en el cuerpo de Dios y la sangre para la vida sobrenatural de la succión de la sangre humana para la vida física. Algunos incluso muestran una predilección por América. Uno de los éxitos más populares del tipo negativo fue titulado Corpus Christi. Todos estos son, por supuesto, se usa fuera de su lugar apropiado, pero sin embargo son parte del vampiro/tradición gótica. Como fue el caso de Type O Negative y letras de Peter Steele, no había casi una obsesión con el cristianismo y los temas de la teología cristiana que puede equipararse al carácter de Flannery O'Connor. Cristo aún te hace el motes en sangre sabia. Aun cuando el cristianismo es rechazada, la vehemencia del rechazo todavía asegura que, de una manera negativa, el cristianismo sigue siendo el motor de la historia.
Del mismo modo, Typo Negative, y mucha música gótico, mantiene el cristianismo en el primer plano de su simbolismo y contenido, incluso, ya que invierte este simbolismo. Pero en algún momento me pregunto si el Dayin alrededor con los símbolos del cristianismo nos lleva a descubrir la sustancia. Es extraño que este L debe ir de derecha a gota al catolicismo, pero tiene sentido una especie de si tal vez a través del simbolismo cultural gótico estaba familiarizado, de una manera perversa, con los conceptos católicos, sacramentales, etc. A diferencia de los ateos racionalistas, muchos góticos están muy interesados en los asuntos espirituales, e incluso en el cristianismo en una especie de pervertida manera. Recuerdo esto desde mi propia adolescencia, escuchar metal oscuro pero siendo muy interesado en la espiritualidad, oculto y cristian. Doodle de imágenes de demonios y diablos, que por supuesto el tiempo me hizo pensar en el verdadero diablo y me introduje en el ámbito del cristianismo. Cuando empecé a leer la Biblia a los 14 años, fue como libro del enemigo. Por el momento en que acabara yo era un creyente. Por lo menos en mi caso personal, la escena gótica, aunque nunca fue que participan en ella, sirvió como una especie de evangélica preparatoria y la medida en que me hizo familiarizado con ciertos conceptos que más tarde supe eran nativos de la iglesia. He mencionado antes que hay una obsesión por las formas invertidas de culto cristiano en ritos ocultos que están obviamente destinados a insultar o blasfemar de nuestro Señor. Advertimos a la gente acerca de perder el tiempo con el ocultismo, pero me pregunto si ocultistas advierten a sus miembros en contra de engañar por ahí con el catolicismo. Después de todo, la fe es como un león. Si se deja fuera, incluso en sus encarnaciones estéticas o puramente culturales, es posible que unos se sentirán atraídos por la belleza inherente a rechazar a buscar el león truth.de que es el catolicismo ha comido muchos de los que se dispuso a refutar o desacreditarla. Yo mismo soy uno. Él es otra. ¿Estoy diciendo que el metal gótico o la escena gótica es bueno y llevar a la gente a Cristo? Absolutamente, positivamente al 100% no. Estoy comentando sobre la maravillosa gracia de Dios que Él puede llevar a la gente, como yo, o Peter STL, que se sumerge completamente en la oscuridad, e incluso en medio de esa oscuridad, hacernos salir muy lentamente por los rayos minúsculos de la verdad que crecen más amplio y más potente cuanto más se les sigue, llevando eventualmente a la plenitud católica. No sé hasta qué punto Peter STL fue capaz de participar de esta plenitud antes de su muerte el mes pasado, pero gracias a Dios por su gracia en mi vida que fue traída de las tinieblas a su luz admirable.